Muy bien. Pues muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Estamos reunidos por tercera ocasión ya con este evento que está organizando el Instituto de Pedagogía Crítica, estas mesas de diálogo que tienen pues el objetivo de conversar acerca de, pues de nosotras en particular, ¿no? De esta posición que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, qué está sucediendo en diferentes ámbitos que tienen que ver con, sobre todo, pues la lucha por hacernos de espacios y reconocernos, valorarnos, eh, simplemente dialogar. Precisamente por eso es que se trata de estos encuentros y de poder vernos, aunque sea así, ¿no? De manera virtual, que de hecho ya se ha convertido también en una forma, pues, cálida de comunicarnos. Entonces, pues el día de hoy, esta tarde lluviosa, vamos a conversar sobre el tema de la ciencia, de la mujer en las ciencias sociales precisamente. El tema es las investigadoras mexicanas en ciencias y las humanidades y pues estamos muy complacidas de que nos acompañe en esta ocasión la doctora Gabriela Grajales García. Voy a permitirme comentarles algo de lo que ella ha estado trabajando y también pues su currículum. Gabriela Grajales García es doctora en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. También es docente de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Instituto de Estudios de Posgrado de la SEP. La tenemos también como compañera en el Instituto de Pedagogía Crítica aquí en Chihuahua y también en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red de Investigadores Chihuahua, REDIESH, de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, Red CONACYT, y de la Asociación Internacional de Sociología, perdón. Sus publicaciones recientes, artículos de revistas como Acción Social en la Elección de Carrera de Estudiantes Universitarios en Chiapas, México, en el 2022, Filosofía de la Ciencia, Base Teórico-Epistemológica de la Sociología de la Educación, también en el 2022, Análisis Situacional del Embarazo Adolescente en Chiapas durante la pandemia de COVID-19 en el 2021, y Epistemología y Estados del Conocimiento en la Investigación Educativa en México en el 2021 también. También ha participado como dictaminadora de libros, artículos y proyectos en los campos de tecnología educativa, epistemología de las ciencias sociales y desigualdad regional. Ha sido ponente nacional e internacional. Actualmente también, pues como les comentaba, participa también como investigadora del Instituto de Pedagogía Crítica aquí en Chihuahua y del Instituto de Estudios de Posgrado y de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida, Gabriela. Qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Les, Buenas tardes. hola. Les comento también, pues, algo de lo que vamos a poder escuchar con Gabriela en esta plática. Esta va a ser una charla sobre el papel de las investigadoras en nuestro país a partir de la institucionalización de las ciencias sociales y humanidades dentro de los sistemas de investigación a nivel nacional. Se va a dar un pequeño recuento histórico. Ella nos va a dar ese pequeño recuento histórico sobre la educación en nuestro país a partir del México postrevolucionario y también nos va a hablar de cómo se fueron conformando las grandes instituciones de nivel nacional y la inclusión de las ciencias sociales y las humanidades como parte fundamental de la estructura intelectual del país y, por supuesto, el incremento de investigadoras en espacios académicos. Así Bien, es. Gabriela, Bueno, pues te dejamos va. la Muchas gracias. palabra. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradezco infinitamente
por la invitación que me ha hecho el Instituto de Pedagogía Crítica, donde ya llevo colaborando algunos años y me encanta trabajar con ustedes. Entonces, pues en realidad muy, muy agradecida. Y bueno, el día de hoy vamos a charlar un poco acerca de el papel, ¿no?, que tenemos las investigadoras en nuestro país. Entonces, haciendo un recuento sobre las ponencias anteriores a la mía, precisamente estaba pensando en que en realidad la importancia, ¿no?, que tiene la educación en nuestro país a partir de México postrevolucionario, porque hay un antes y un después significativo desde la revolución, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en el México postrevolucionario, 1910, a partir de 1910, en realidad no tiene tanto tiempo. Cuando nosotros hablamos sobre teoría social, en realidad 100 años, 110 años es poco tiempo. Ujú. Entonces, por eso vamos a comenzar con un recuento histórico precisamente de qué ha sucedido en los últimos 110 años y cómo nos hemos posicionado, pues las mujeres, hasta ahora dentro de, no solamente del sistema educativo, ¿no?, mexicano, sino dentro de las investigaciones, ¿no? Y a mí me parece que es sustantivo cuando hablamos de ciencias sociales y humanidades, porque, bueno, esto es con base en mi experiencia, pero yo he notado que en esta área en específico habemos más mujeres. Y entonces tenemos ya estas redes de colaboración entre nosotras. Cuando nos percatamos de algunos problemas, sobre todo, bueno, que es en el área donde yo estoy, los que tienen que ver con investigación educativa. Entonces, voy a permitirme mencionar algunos datos a partir de 1910, ¿no? Entonces, quisiera comenzar mencionando que todo modelo educativo parte de un proceso filosófico. Cada uno de los modelos educativos que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia tienen que ver con un posicionamiento filosófico y tiene que ver precisamente con este posicionamiento que se relaciona con el tipo de gobierno que tenemos. Dependiendo del partido político que se encuentre en el poder o la hegemonía, será el pensamiento o la ideología filosófica con la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, imaginémonos, ¿no? 1910, ¿no? Tenemos la Revolución Mexicana, la cual además se da por el hartazgo, ¿no?, de la población al no tener acceso a cierto número de bienes y servicios, ¿no? Entonces, comenzamos, digamos, a hablar en niveles educativos con un México totalmente destrozado, dolido, un México analfabeta en general. Entonces, lo que vamos a considerar en materia de educación es el año de 1917, cuando se promulga nuestra Constitución. Entonces, de la Constitución mexicana, pues a nosotros, los que hacemos investigación educativa, pues nos enfocamos mucho en el artículo tercero. Nuestro artículo tercero, a partir de 1917, ha tenido 3 modificaciones, que han sido sustantivas. La primera, bueno, es cuando se promulga y en donde se dice o se establece que la educación debe ser laica y debe ser gratuita para todo ciudadano mexicano. El problema que teníamos en 1917, bueno, en ese lapso, ¿no?, entre 1910 y 1920, es que no teníamos escuelas, en realidad. Y las escuelas, las pocas que habían eran escuelas privadas, eran escuelas para solamente cierto sector de la población. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos tener un pueblo educado? Pues precisamente fue con la institucionalización de la educación a nivel nacional. Entonces, se promulga la Constitución y bueno, habría que considerar que no solamente se enfocaron en las cuestiones educativas, sino económicas, sociales, las propias geográficas, demográficas, de comunicación y demás. Entonces, hacemos otro pequeño salto y nos vamos a 1921,
cuando se crea la Secretaría de Educación Pública. Para nosotros es fundamental la creación de la SEP, porque entonces comenzamos a tener este gran proyecto de nación, donde nosotros pues podemos decir que comenzamos ya a tener un pueblo pues ya alfabetizado. Ujú. Entonces se crea la SEP. De hecho, entre los datos curiosos que uno tiene cuando está leyendo algunos artículos, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, nuestro primer tiraje de libros de texto gratuito no se imprime en México porque ni siquiera teníamos imprentas. Em, lo que cuenta la leyenda es que Jaime Torres Bodet nos manda a imprimir a Francia y el primer tiraje es francés. Entonces, ahí podemos ver precisamente cómo nos encontrábamos como nación en ese entonces. Entonces, se echa a andar el proyecto de la Secretaría de Educación Pública con lo que conocemos como el Ateneo, ¿no? de la juventud, con una serie de hombres, además, ¿no? Filósofos de nuestro país, que dicen, ok, vamos a institucionalizar esto y vamos a hacer que México sea un país educado, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Todavía no teníamos como todo establecidos todos estos partidos políticos. En 1929 se crea lo que actualmente es el PRI. Entonces, a partir de eso, es que digamos que el gobierno a nivel federal y los diversos gobiernos estatales comienzan a trabajar en conjunto para que podamos tener escuelas en todo el país. Las primeras escuelas que nosotros tuvimos se institucionalizaron en las cabeceras municipales o en los municipios que tuvieran más concentración demográfica para que entonces se pudiera atender a más personas, ¿no? Y a mí me parece importante, bueno, realizar otro salto en la historia e irnos a 1934, precisamente con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ajá. Con este gobierno tenemos una educación socialista y de masas. Aquí se hace la segunda gran modificación de nuestra Constitución, donde en el artículo tercero, me parece que en el párrafo 2, que la educación es socialista y es de masas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las investigadoras, no? Bueno, pues algo muy importante pasa en 1934, en este periodo del 34 al 40, y es que Lázaro Cárdenas dice, bueno, al final de cuentas todavía tenemos un país muy inestable, económicamente hablando y educativamente hablando. Entonces, se le ocurre, que a mí me parece una idea maravillosa, ¿no? Establecer las secundarias técnicas. Entonces, nosotros, ¿no? Como ciudadanía, podíamos ingresar a una escuela secundaria técnica y poder profesionalizarnos en algo. Ajá. Y entonces, de esta forma, el país se iba a encontrar económicamente activo. Entonces, siempre tenemos, cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que establecer una relación entre economía, ajá, y educación. Si tenemos un sistema económico estable, pues la educación también será estable, la salud también será estable. Ajá. Entonces, siempre tenemos que imaginar que después del México postrevolucionario teníamos un país sin educación, un país pobre y un país inestable. Entonces, si hacemos este recuento histórico, pues 100 años es poco tiempo. Entonces, entre 1934 y 1940 tenemos también grandes logros. Uno, pues es el de la creación de las escuelas secundarias técnicas y la creación del Instituto Politécnico Nacional. Entonces ya teníamos dos grandes instituciones de educación superior, la UNAM y el Politécnico. Y teníamos esta serie de escuelas secundarias técnicas en todo el país, que entonces iba a hacer a un plazo más o menos próximo que se activara la economía en México. Entonces, además de eso, la gran modificación, ¿no? El artículo tercero sobre la educación socialista y de masas, donde explícitamente se menciona que las mujeres sí o sí deberíamos estudiar o deberíamos ingresar a uno de estos sectores.
Entonces, ahí también comienza esta, digamos, primera gran revolución feminista, por así decirlo, a nosotras poder ingresar a las escuelas secundarias técnicas y poder profesionalizarnos en algo para que el país se encontrara económicamente activo. También habría que mencionar que para ese entonces, pues los hombres, digamos, iban liderando todo esto, ¿no? De la educación también. Pero ya había ahí algunos tintes donde nosotras podíamos tener un poco más de exploración en el sector educativo. Ujú. ¿Qué sucede en 1943? Tenemos también otro punto importante que mencionar, y es que se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ujú. Y entonces, aquí tenemos otra cosa muy importante, y es que ya vemos que se encuentra un poco más activo el papel del docente y de la creación de las escuelas normales, que las primeras escuelas normales que tuvimos fueron rurales, precisamente para que se pudiera alfabetizar a esos sectores de México donde había menos población. Ujú. Entonces, también acá ya tenemos inclusión femenina porque al inicio las escuelas normales rurales ingresaban puros hombres. Para la década de 1940 del siglo pasado ya había mujeres, ajá, que eran precisamente las que egresaban de estas escuelas técnicas, porque todavía no se institucionalizaba esta cuestión del bachillerato. De hecho, no sé si alguno de ustedes piensan, no sé, sus papás, salían de la secundaria y podían ingresar a una escuela normal, no era necesario que estudiaran la preparatoria. Entonces, además de eso, tenemos un sector educativo joven, ajá, joven que entra a la normal y que va, egresa y que va a estos sectores lejanos del país para proporcionar educación. En 1943, nosotros ya tenemos un rol, a partir del sindicato, el rol del docente que es más activo. Ujú. Ya se empieza a pensar en estas estrategias que nosotros vamos a realizar para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí indiscutiblemente las mujeres tenemos un rol muy importante. Entre los artículos que yo he leído que tienen que ver con educación en esta década, se dice que gran parte del currículo lo organizaban las mujeres, ajá, porque eran las que nosotros detectábamos cuáles eran los problemas educativos regionales que habían en estos sectores desfavorecidos. Ujú. Entonces, bueno, punto muy importante que nosotros ya vemos que este rol de la mujer es más activo dentro del sector educativo. Ujú. Después tenemos el otro gran salto para la Constitución en 1946, cuando el presidente era Miguel Alemán Valdés. Y entonces él en el 46 quita del artículo tercero lo que Lázaro Cárdenas escribió sobre ser socialista y demás, y entonces habría que pensar que estábamos también acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces también hubo ahí un acomodo, una reformulación tremenda, no solamente para nuestra Constitución, sino a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Miguel Alemán Valdés? Bueno, quita este concepto de educación socialista y comienza a incluir elementos que se relacionan un poco más con solidaridad internacional, con democracia, con inclusión. Ajá. Entonces, vemos que aunque vayan cambiando estos conceptos, en realidad, digamos que los diversos gobiernos a través del tiempo sí se han preocupado o han al menos incluido dentro de pues, las diversas en la Constitución o las diversas reformas, la inclusión a la mujer, ¿no? Entonces, vemos ya que para 1946 lo que se, digamos, pedía era que hubiese más contribución del sector educativo hacia la sociedad. Bueno, ¿yo qué estoy haciendo socialmente para que el país tenga precisamente, bueno, vamos que todo esto está enfocado a cuestiones económicas, a que hubiese movilidad económica para ese entonces? Y ahora vamos a entrar un poquito ya más en materia de investigación. Ajá. Desde 1946, bueno, tenemos un salto también enorme a 1970. En 1970, para la investigación en México, tenemos ahí la creación de nuestro centro más grande de investigación a nivel nacional,
que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, se crea en 1970. Entonces vemos que han pasado 60 años desde que teníamos un país totalmente analfabeta a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué sucede en 1970? Me parece que 1970 es un parteaguas en educación, porque cuando se crea CONACYT, que además también, digamos que su plantilla, habían hombres, ¿no? 95% hombres, eso sí es indudable. Ajá. Pero a partir de este momento hay una preocupación por hacer ciencia en el país, ¿no? Entonces, a mí me parece que además es poco tiempo, desde 1910 hasta 1970, que ya hay miras hacia la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, bueno, imaginemos, ¿no? Que ya tenemos un país más activo económicamente, tenemos a nivel internacional, pues, la posguerra, y entonces, digamos que hasta cierto punto comienzan ya a acomodarse estos sectores, ¿no? Que tienen que ver con educación y sobre todo con ciencia, porque además cabe mencionar que un país que invierte en ciencia y tecnología, pues es un país que en el campo social, intelectual, global, pues estará mejor acomodado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para los investigadores y en general para la educación en nuestro país, 1970, cuando se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y entonces, ven que se han ido realizando diversas modificaciones al artículo tercero, y entonces deciden que ya van a ser solamente modificaciones y son de suma importancia, y en 1973 se crea la Ley Federal de Educación, y dicen, bueno, todo lo que tenga que ver con educación, mejor vamos a hacer una ley, y en esta ley hacemos las diversas modificaciones. Para 1973, ya digamos que la toma de decisiones se centraban sobre currículo, ajá, sobre planeación y sobre distribución de libros y programas de espacios educativos y profesionalización docente. Cuando nosotros buscamos profesionalización docente en la década de los 70, también podemos ver que el rol de la mujer es imprescindible, porque como ya habíamos mencionado, todas estas cuestiones que tienen que ver con currículo, en realidad éramos las mujeres las que siempre hemos estado ahí viendo que se mejoren los planes y programas de estudio y ver estos problemas que tenemos en las diversas instituciones y tratar de mejorarlos. Entonces, es a partir de la década de los 70 que nosotros podemos decir que hay un rol femenino dentro de, no solamente de la investigación, sino dentro de la propia Secretaría de Educación Pública y dentro de las instituciones de educación superior y en general de las instituciones educativas, pues que tenemos básicamente un rol más activo. De ahí tenemos otro gran salto en la ciencia en 1984. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores, que es por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y entonces, bueno, es el famoso SNI, y este Sistema Nacional de Investigadores pretende tener a un grupo de investigación grande en todo el país con los mejores investigadores para hacer ciencia y tecnología en México. Nuevamente, el SNI en la década de los 80 su plantilla de 95% hombres. Y además no se incluían las ciencias sociales y las humanidades. Solamente teníamos las áreas de medicina y las áreas de física, matemáticas. Ajá. Entonces, pues también habría que mencionar que para estas áreas, en ese entonces, pues la mayor parte de estudiantes eran del sexo masculino. Entonces, entre 1984 hasta que será 1995, ¿no? 10, 12 años, tenemos a una plantilla del SNI totalmente pues llena de hombres, ¿no? Por así mencionarlo, ¿no? Y después tenemos otro saltito en la historia, 1992, 1993, llega
la gran reforma educativa que tenía pues esta finalidad de hacer grandes estrategias de modernización en el país. Esta se hace durante el gobierno de Salinas de Gortari. Y entonces, acá se propone transformar la educación básica, ajá, que es preescolar, primaria y secundaria, y tenía un propósito. El propósito que teníamos en 1992 era formar ciudadanos con conocimientos y capacidades para elevar la productividad nacional y la calidad de vida. Entonces ya estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Es en este periodo donde, se denominaba, me parece, la política de las 3 Rs, ajá, que uno era reorganización del sistema educativo. Y dentro de esta reorganización del sistema educativo, el gobierno mencionaba que era imprescindible que creciera la plantilla académica con mujeres, sobre todo para las áreas básicas. Ajá. Entonces ya se reconoce esta fortaleza y esta vinculación entre el gobierno y las diferentes regiones del país, y sobre todo la vinculación con las escuelas normales para que hubiesen más mujeres que ingresaran a las escuelas normales. 1992, ajá, hace 30 años. Dentro de estas políticas de las 3 Rs, podemos, bueno, la primera es esta, reformulación de los contenidos e inclusión femenina. La número 2 es la revaloración de la función de la carrera magisterial. No sé si se acuerdan de carrera magisterial, donde si tú te preparabas, entonces te pagaban un poco más y era un incentivo para que tú pues estuvieras mejor preparado, mejor capacitado, tuvieras un poco más de ingresos y mejoraras no solamente la calidad educativa, sino que se mejorara en general la calidad de vida de los mexicanos. Entonces, ¿qué sucede acá? La carrera magisterial a mí me parece que fue imprescindible en la década de los 90, porque aquí es donde se reconocen las virtudes del docente, ajá, y las debilidades de nuestro sistema educativo. Y entonces, como se busca transformar a la educación, se comienzan a abrir foros, fíjense, donde ya uno como docente, bueno, que eran foros regionales además, ¿no? Y uno como docente decía, bueno, yo encuentro tal problemática en mi centro de trabajo, y entonces se supone que estos foros pequeños, locales, llevaban la información a foros cada vez más grandes para que entonces se hiciera una reestructuración del sistema educativo mexicano. ¿Qué es lo más importante que podemos mencionar al respecto? Que fue a partir de esta reforma de 1992 donde la inclusión femenina se va para arriba, y es a partir de esa década cuando podemos ver que hay más profesoras, más maestras en primaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué menciono esto y cuál es la relación que tiene con las investigadoras en México? Que continuamos estudiando. En la década de los 90 ya teníamos a mujeres que podían, que estudiaban, que ingresaban a las escuelas normales, y que bueno, a partir de CONACYT, de que comienzan a abrirse, porque también es a partir del 84 que con CONACYT comienzan a abrirse programas de posgrado. Entonces también ya teníamos la posibilidad de prepararnos, y eso es lo que deseábamos. Entonces, eh, ¿qué podemos mencionar de esta gran reforma de carrera magisterial? Que como estudiar un posgrado sí implicaba mejorar tu calidad de vida porque tenías más dinero, pues entonces, que fue a nivel general, no solamente las mujeres, hombres, mujeres ingresaban a un posgrado para obtener más puntuaciones y entonces mejorar también la calidad de vida del docente. Y al final de cuentas, aunque ha sido muy criticado, ¿no? Todo esto de carrera magisterial, y que no me quiero en realidad meter sobre esto, sí creo que fue un incentivo para seguir preparándose. Entonces, hablemos un poco más de datos sobre, ahora sí, de lo que es lo nuestro, sobre investigación educativa. ¿Qué sucede en 1993? Para nosotros los que somos investigadores de educación, en 1993 sucede un fenómeno fantástico que es la creación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. Y el COMIE lo fundan una serie de investigadoras e investigadores que están preocupados por la educación en nuestro país. Y son especialistas y son analistas
de qué es lo que está sucediendo, no solamente en educación básica, sino en todos los niveles educativos. Ujú. Entonces, ahora, bueno, no sé con cuántos inició COMIE, en alguna plática de COMIE mencionaban que tal vez lo fundaron 20, ¿no? 20 investigadores de todo el país. Ahora contamos con 533 investigadores e investigadoras. De esos 533, 90% estamos en el Sistema Nacional de Investigadores y aproximadamente, esos son datos de la red, aproximadamente 300 somos investigadoras. Entonces, podemos ver que en estos 30 años, en realidad, ha habido un incremento exponencial sobre la cantidad de mujeres que ahora nos encontramos haciendo estamos hablando de investigación educativa, la cual se relaciona directamente con las ciencias sociales y con las humanidades. Entonces, en COMIE hay aproximadamente 300 investigadoras de los 533. Entonces, vemos que ya es más de la mitad de los investigadores que se encuentran ahí que somos mujeres. A partir de eso, se comienzan a hacer una serie de congresos en 1993 que daban cuenta sobre lo que se estaba haciendo en educación a nivel nacional. A mí me parece, ¿no?, que todo lo que ha logrado el Consejo Nacional, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa es imprescindible cuando nos vamos a hacer un análisis sobre lo que ha sucedido en el país. Y parte de lo que se hace en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa es analizar precisamente la matrícula femenina que nosotros tenemos. Bueno, hay diferentes áreas, pero una de ellas analiza la matrícula femenina y el incremento que ha habido de estudiantes mujeres y de investigadoras. Por tal motivo, en el año 2006 se crea la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, que se conoce como la Red MIE. Y también la Red MIE fue fundada en su mayoría por mujeres. Y precisamente estaba checando, ¿no?, la página de la Red MIE. Ahorita la están actualizando, pero aparecen 30 investigadores, de las cuales habemos 20 mujeres. Entonces también eso me parece que da cuenta de pues todo el trabajo que se ha hecho a través del tiempo. Y ahora van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo este rollo histórico que nos acaban de echar? No, hay una relación ahí directa y tiene que ver con lo siguiente, que a partir de la década de los años 40 del siglo pasado, las mujeres comenzamos a estudiar. Y si no hubiese sido por eso, para mí me parece que las escuelas secundarias técnicas hicieron un papel fundamental en lo que ahora somos las diversas investigadoras, ajá. Porque seguramente, si ustedes tienen aproximadamente 30 años, seguramente sus mamás ya estudiaron, ajá. Y hay un sistema de reproducción social en donde si mi mamá estudió, seguramente yo voy a estudiar. O si no tuvo la oportunidad de hacerlo, seguramente nuestras familias han realizado diversas estrategias para que nosotros podamos estudiar, no nosotras, ¿no? En general todos, ¿no? Entonces, a partir de esto, se comienza a hacer ya investigación educativa. Y es en la década de los 90 cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través del Sistema Nacional de Investigadores, abre más líneas de investigación y ya tenemos la línea de ciencias sociales y tenemos también la de humanidades, ajá, y la de educación. Entonces, de manera predominante, estas áreas habemos más mujeres, ajá, precisamente porque nosotras nos hemos especializado en dar cuenta de los problemas que existen a nivel educativo. Voy a hablar un poquito de cifras. Ajá. Precisamente ahora con esta ponencia, allá de IPEC me hicieron favor de mandar algunos textos que tienen que ver con investigación educativa. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Red Mexicana de Investigadores de Investigación Educativa realizan un documento cada 10 años que se llama Estado del Conocimiento. El Estado del Conocimiento analiza 10 años de historia de educación en nuestro país. Y aquí puedo mencionar algo al respecto. La REVIECH, que es la red de investigadores de Chihuahua,
y el IPEC, el Instituto de Pedagogía Crítica, son punta de lanza sobre el análisis del estado de conocimiento. Chihuahua siempre se la lleva. Es donde, digamos que se realizan los estados de conocimiento pues que han sido más constantes y que se han especializado en investigar cómo se está estructurando nuestro sistema educativo a partir de varias aristas. Unas de ellas tienen que ver con epistemología, con género, desigualdades sociales, ajá. Y entonces toda esta información son un grupo de investigadores que se dedican a estar analizando 10 años de educación, tanto a nivel nacional como estatal, y dan cuenta de pues estas investigaciones. Y sí me alegra decir que Chihuahua siempre se lleva ahí la palomita sobre que son constantes, sobre que entregan trabajos muy buenos, y me enviaron ahí parte de uno de los estados de conocimiento que se está haciendo, que es el último. Y me alegra decir que en el estado de Chihuahua, de 100% de investigadores que ahora están trabajando sobre educación o investigación educativa, 68% son mujeres. Y de los trabajos de investigación que se han realizado, que son, bueno, que han analizado entre artículos, capítulos del libro y demás, que son 181, 150 han sido realizados por mujeres. Entonces, me parece que estos datos que se reflejan en Chihuahua, los podemos ver en todo el estado. Bueno, yo vivo en Chiapas, y también aquí hemos visto en la Universidad Autónoma de Chiapas un incremento exponencial sobre el número de estudiantes que ingresan a nuestras licenciaturas y que además ingresan al posgrado. Entonces, yo he notado cuando doy clases que si tengo un grupo de 20 estudiantes, fácil, 12 son mujeres. Si es un grupo de 10 estudiantes, 7 seguras son mujeres. Entonces, simplemente de manera empírica, podemos nosotros notar que hay un incremento de las matrículas femeninas en las instituciones de educación superior. Y bueno, vamos a hablar un poquito, bueno, voy a aterrizar un poquito más a nivel básico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México, en nuestro país tenemos 1.197.778 personas que se encuentran como docentes en educación básica. Entonces, de este sector de población, cuando nosotros hablamos a nivel preescolar, 94% son mujeres, las docentes que se encuentran dando clases en nuestro país. En primaria, 66.8%, y en secundaria, 56.8%. Es decir, de manera general, de cada 100 docentes de educación básica, 70 somos mujeres. Entonces, eso muestra que en realidad en 100 años de historia educativa en nuestro país, hemos visto que la inclusión femenina se ha realizado de manera satisfactoria. Creo que falta mucho por trabajar. Cuando nosotros hablamos del Sistema Nacional de Investigadores, que al final de cuentas, pues es un mecanismo que evalúa el número de investigadores que nosotros tenemos a nivel nacional que ingresan, ¿no? Porque en realidad no es el número real. Hay muchos investigadores que no se encuentran dentro del Sistema Nacional, pero vamos a hablar de los que se encuentran registrados. Tenemos 33.165 investigadores, de los cuales 40% somos mujeres. Entonces, si consideramos que para 1996 no había mujeres, o sea, eran 95% hombres, en realidad vamos ganando más espacios. ¿Cuándo es que comenzó a tener el SNI más mujeres? Año 2004. Ese es el año que SNI detectó que hay un incremento de matrícula dentro del Sistema Nacional de mujeres. Ahora, también se nos dice, bueno, para los que no saben cómo funciona el SNI, hay diferentes categorías. Está la categoría más baja, que es la de candidato, la categoría 1, la 2, la 3 y la categoría de méritos. Cada uno de estos rubros tiene un incentivo económico. Cabe destacar eso, ¿no? Y conforme vas avanzando, el incentivo va creciendo. Entonces, entre los candidatos, el nivel 1 y el nivel 2, 40% son mujeres. Bueno, somos mujeres.
O sea, es decir, del 100% de candidatos, 40% son mujeres. Del el nivel 1, del 100%, 40% mujeres. Del nivel 2, 100%, 40% mujeres. Entonces, podemos ver, y lo más importante que destacaban estos artículos que estuve leyendo, es que a partir del nivel 3 y el nivel emérito, ya baja la cantidad de mujeres. En el nivel 3, solamente 24% mujeres, y en el nivel emérito, 20%. Que bueno, se espera que en un lapso de aproximadamente 10 años tengamos más mujeres dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, les digo, esas son las cifras de las personas que se encuentran dentro del Sistema Nacional. En realidad, pues tenemos muchas más investigadoras, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece que si tomamos en consideración el trabajo que se ha realizado dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red MIE, en realidad ahí podemos encontrar esos espacios de vinculación con otras investigadoras. Y entonces yo quisiera finalizar mi participación mencionando mi experiencia con la Red MIE. Cuando yo ingreso al doctorado, pues bueno, comienzo a buscar estos espacios donde pudiese hacer investigación educativa. Y a principios de 2020 voy a una reunión a la Red MIE, que es precisamente donde yo conozco a la doctora Sandra Vega, que ya vi que aquí anda conectada. Y entonces, a partir de eso, logramos ahí establecer una vinculación en un tema de investigación educativa que a nosotros nos gusta, que es de epistemología. Entonces, a partir de 2020, nosotras comenzamos a trabajar. Y la experiencia que yo he tenido a partir de eso es que he estado colaborando en más redes de investigación porque estoy totalmente convencida que estas redes de investigación no solamente hacemos trabajo académico, también hay vinculación de amistad. Ajá. Parte de ello es que ahora me encuentre con ustedes en esta charla. Si alguien hace 5 años me hubiese dicho que yo iba a estar en el Sistema Nacional de Investigadores, que iba a estar en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en la Red MIE, en la REDIECH, que son espacios que en realidad me han abierto muchas posibilidades, no solamente para escribir, sino para precisamente tener estas charlas sobre la experiencia que tenemos. Yo sí podría mencionarles que parte fundamental de la investigación tiene que ver con colaborar con los demás. Y sí les puedo decir que a pesar de que, bueno, sí, obviamente colaboramos con hombres, sí les puedo decir que la mayor parte de colaboraciones con las que al menos yo trabajo son investigadoras. Ujú. Y que siempre es así como que, oye Gaby, aquí puedes escribir o aquí hay algo que tiene que ver con lo que tú trabajas. Y entonces esta red de colaboración hace que precisamente hayan más investigadoras dentro de estos espacios, ¿no? Como lo que les digo de la Red MIE. O sea, yo no hubiese imaginado entrar a la Red MIE si no es porque comencé a colaborar con la doctora Sandra Vega y entonces ahí comenzamos a fortalecer estos vínculos académicos. Y también tiene que ver con todo un proceso histórico. Si nosotros no analizamos la historia, no podemos saber por qué estamos en donde estamos. Y esto también tendría que ver un poco con el marxismo, ¿no? Y sobre el análisis que debemos hacer todos, no solamente a nivel educativo, sino a nivel social. Ajá. O sea, es tan importante analizar la historia para no repetir los errores o si algo nos funcionó, pues decir, bueno, esto está funcionando y tendríamos que replantear cómo hacer reformulaciones académicas o reformulaciones de investigación precisamente para lograr las metas que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces creo que yo dejo ahí mi participación. Espero que no se me haya ido algún dato importante y les súper agradezco. Muchas gracias. Al contrario, Gabriela, muchísimas gracias. Yo creo que nos abriste un panorama que incluye información acerca de cosas que hemos vivido ya precisamente, pero que de pronto no somos conscientes, ¿no? De esto que nos estás hablando, te digo que lo hemos vivido porque efectivamente pues estamos dentro del sistema y realmente pues sí se nota con estos datos duros que nos das ese incremento en la participación
de las mujeres, incluso pensando también en nuestras madres precisamente, e incluso yo en mi suegra también, porque pues ella se benefició precisamente de estos espacios, de esta educación técnica por medio de las secundarias que nos estás comentando. Muy, muy interesante. Por ahí tengo guardadita yo una pregunta, pero vamos a ver quién tiene algún comentario, alguna pregunta que plantear, por favor. Adelante. Por aquí veo una felicitación de parte de Alejandra. Una charla muy interesante. Muchas felicidades, doctora Grajales. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos preguntas. A ver, vamos a Yo tengo esperar. un comentario Adelante, Sandra, adelante. y agradecerte, Gaby, por este espacio. Tuve buen rato escuchando en el celular, pero ya pude por fin conectarme aquí para saludar más a gusto. Es bien interesante, es una lucha también que las mujeres, y gracias a otras mujeres, pues nosotros podemos acceder a espacios académicos, a espacios científicos, pero ahí también pudiéramos destacar que aunque se ha incrementado la participación, aún seguimos estando en desventaja, ¿no? Y sobre todo porque hay condiciones sociales, precisamente también que decías tú con el marxismo, decía Federici, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. O sea, cubrimos espacios académicos, cubrimos espacios dentro de la producción del conocimiento científico, a pesar de de todos los factores que nos rodean, ¿no? De los roles, de los estereotipos, no sé, una serie, y los factores sociales de opresión que están ahí presentes. Entonces, sí llevamos la carrera, competimos con los hombres, pero seguimos estando en desventaja, porque Totalmente. estructuralmente llevamos la desventaja. Por ejemplo, tenemos que entregar los productos para el SNI, los productos en determinadas revistas. Tenemos que producir aún de tener que ir por los hijos a la escuela, aún de tener que atender casa, o muchas pues funciones que nos son atribuidas. Entonces, creo que sí se reconoce, pero también la otra parte, ¿no? Y también como, aunque somos mayoría en el COMIE y en muchos espacios, también los puestos altos, y en el SNI los niveles más altos, pues siempre los hombres. Entonces, ¿cómo se vincula, no? Esa parte de que sí accedemos, pero cómo también tenemos esas otras ataduras. Así es, sí, yo también creo totalmente esto. Precisamente cuando estaba preparando todo el material para esta charla, pues vi los datos duros sobre eso, sobre todo los niveles más altos, hablando del Sistema Nacional de Investigadores, los niveles más altos, igual, hombres, ¿no? Y esto a qué se debe, ¿no? Para los que no sepan cómo funciona el Sistema Nacional de Investigadores, hay muchos rubros que a nosotros nos evalúan. Les voy a mencionar solamente algunos. Producción de artículos científicos que estén, digamos que preferentemente en una revista super wow especializada y demás, ¿no? Entonces, eso, entre mejor sea la revista, pues más puntos tienes, ¿no? Entonces, un artículo, bueno, varios artículos que tengas escritos, capítulos de libro, formación de recursos humanos, que se refiere a cuando nosotros estamos dirigiendo tesis. ¿Qué más tenemos, Andrea, que entregar? No se me viene a la mente qué más. Formación de recursos, ponencias, las ponencias que nosotros estamos dando. Hay un nuevo rubro que tiene que ver con ciencia, pero a través ya de redes sociales, como esto que ahora estamos haciendo, para Gestión que académica. académica, donde además, porque antes era como hasta un poco, se consideraba que era un poco cerrado. Bueno, escribes tu artículo y lo envías, porque tenemos artículos científicos y de divulgación científica. Los de divulgación científica se tienen que hacer con un lenguaje un poquito más bajo para que cualquiera pueda entender cómo está funcionando o qué está sucediendo en un fenómeno determinado.
Entonces, bueno, nos piden todos estos rubros que tenemos que cubrir en un lapso de 3 a 4 años y a partir de eso te evalúan. Ahora, lo que menciona la doctora Sandra y también lo que he visto con otras colegas, ¿no? Que bueno, al final de cuentas tenemos estos roles que nos han sido asignados y yo tengo amigas que me dicen, bueno, es que si mi hijo enferma, pues yo ya no puedo escribir, o sea, no puedo leer, no puedo producir, o espero, o en general, ¿no? Con la familia, espero que mi familia ya esté dormida, mis hijos estén dormidos para que entonces yo pueda trabajar en la noche. O tienen que estarse dividiendo los tiempos. Ese es otro factor que es importante. Sí vemos, evidentemente, que hay incremento de investigadoras, lo cual a mí me da mucho gusto, porque es a partir de 2004 donde tenemos como, por así llamarlo, boom, ¿no? Donde estamos más mujeres, pero tendríamos que mencionar precisamente estas condiciones de desigualdad en la que nos encontramos respecto a ellos. Respecto a ellos totalmente, ¿no? Como lo que hablamos de la familia, que evidentemente pues no es en todos lados, pero por lo menos creo yo que la experiencia próxima con otras investigadoras podemos ver que esto sucede, ¿no? Que pues ellos podrían tener un poco más de tiempo para realizar estas actividades que nosotras. Y mencionar que a pesar de ello, sigue incrementando el número de investigadoras dentro del Sistema Nacional y en general les digo, porque evidentemente si yo no quiero participar del Sistema Nacional, pues no lo hago, pero puedo hacer investigación por mi parte, ¿no? Eso, o sea, esos eran los números, digamos, que nos ofrece el Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, sí considerar también, pues, estas cuestiones que tienen que ver con desigualdad de género, ¿no? De los roles que nosotros tenemos, ¿no? Y sí, yo espero que al menos, no sé, 10 años, espero que volvamos a tener esta charla y decir, sí, ya en el Sistema Nacional hay 60% de mujeres, ¿no? Eso sería fantástico, ¿no? Ver que cada vez más en estos espacios, pues tengamos la participación femenina. Y también quisiera, ya me acordé de algo más que quería decir y que voy a aprovechar que tengo la palabra, que precisamente no solamente se trata de hacer un posgrado y empezar a hacer investigación, y es comenzar a hacer investigación crítica, porque además la pedagogía crítica es un modelo nuevo, porque cuando nosotros hablamos de ciencias sociales y humanidades, teorías, si es una teoría que tiene 60 años, es una teoría nueva. Entonces, la pedagogía crítica es una teoría totalmente nueva y a mí me parece que es innovadora. En los últimos congresos a los que hemos ido, ya dan espacio a la pedagogía crítica. Entonces, cuando yo trabajo con los estudiantes aquí de IPEC, sí les digo, bueno, tienen una gran responsabilidad social porque además se trata de ser críticos del propio sistema educativo en el que nosotros estamos y además tener esta obligación social y educativa para, pues al final de cuentas, trabajar para la sociedad y para mejorar las condiciones. Y lo que les decía, a mí me alegra muchísimo los grupos, todos los grupos que he tenido en IPEC, la mayoría son mujeres. Entonces, eso sí, a mí me da muchísimo gusto, que si es un grupo de 10, les digo, al menos son seis chicas. Entonces, también eso me parece que si vemos a un plazo de 2, 3 años, pues vamos a tener a más doctoras, que además son doctoras en pedagogía crítica, y que seguramente van a estar ganando más espacios pues en todas estas redes, en todos estos sistemas, ¿no? Que al final de cuentas, pues son un incentivo, ¿no? A nivel nacional sobre la educación y también sobre las ciencias, ¿no? Entonces creo que hasta ahí queda otra vez mi participación. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Ya, pues nos ampliaste ahí un poco. De hecho, alguna de las preguntas que yo tenía ya más o menos ahí se responde con lo que acabas de comentar. Vamos viendo si tenemos a alguien más que quiera tomar la palabra. ¿Me permites, Regina? Claro que sí, Bueno, adelante, Lenia. por un lado, comentar que aquí en el chat del Facebook, Aurora Martínez, bueno, pues felicita a Gaby y pregunta si esa desigualdad se soluciona en forma personal, porque es muy difícil pues dejar de realizar los roles de género, ¿no? Y bueno, yo aprovecho también para
poner en la mesa mi pregunta de si hay estadísticas acerca de las y los tesistas que están trabajando con las investigadoras, si hay estadísticas por género y bueno, también felicitar a Gaby y preguntarle si hay áreas de la investigación social que sean preferidas para las mujeres. Mira, estadísticas hay. En los estados de conocimiento podemos ver las estadísticas precisamente sobre todas estas investigaciones. Bueno, no solamente de tesistas, fíjate, sino también de los artículos que se han escrito. Pero déjame también checar así de manera a conciencia, ¿no? Ver qué es lo que tenemos, pero sí yo recuerdo que en los estados de conocimiento vienen este tipo de información. Ahora, sobre la pregunta que estaba en Face, creo que tiene que ver un poco más con, bueno, no sé, ¿verdad? Pero creo que podría relacionarse con cómo nos organizamos en casa, ¿no? Decir, bueno, aquí tareas divididas para que todos podamos realizar nuestras actividades, porque sí creo que en los hogares se carga mucho más la mano a las mujeres, ¿no? Eso yo creo que todos lo hemos visto en nuestros hogares, con algún familiar, con conocidos, pero también he notado que las nuevas generaciones comenzamos ya a establecer esta división, ¿no? Decir, a ver, aquí, yo también quiero realizar investigación, yo también quiero sobresalir, entonces, a ver, cada quien con sus cosas. Eso sí, lo he notado, la verdad, sí, con generaciones que vienen. Entonces, también esperemos que este resultado se vea a largo plazo. Lenia, ¿qué fue la otra cosa que preguntaste? Sobre las estadísticas, sobre las áreas de investigación. Mira, solamente en SNI habemos más mujeres en ciencias sociales y humanidades. Ahora, sobre investigación, investigación educativa es de lo que más se lleva, pedagogía, investigación educativa, entre las ciencias sociales, antropología, sociología, y me parece que tiene que ver un poco más con todo este estudio de desigualdades sociales. Ahora, algo que también he notado, no sé, en los últimos 6 años, yo creo, que tienen que ver las investigaciones con género. O sea, las investigaciones de género también han tenido un boom en los últimos 5 o 6 años. Entonces, que esto entra en humanidades, ajá, en el rubro de humanidades. Bueno, depende de dónde, desde qué perspectiva lo estés analizando, pero en general podría decirse que a través de las humanidades. Entonces, creo yo que ya comienza a ser de nuestros favoritos hablar de género. Entonces, creo yo que va por ahí, ¿sale? Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos viendo si alguien más tiene alguna participación. Bueno, en lo que se animan, yo te planteo también mi duda. Claro. Mira, es respecto a la reforma al artículo 3º que hubo en el 2019 ya en esta administración federal, en donde pues se reivindica también esa imagen de, de los docentes, de las docentes, que se había deteriorado mucho en administraciones anteriores y también se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua, que pues se supone que una de sus funciones tiene que ver con la investigación precisamente y la evaluación del mismo Sistema Educativo Nacional. Entonces, preguntarte tú qué cambios has visto a partir de esa última modificación al artículo 3º y cuál es tu perspectiva, pues, respecto de esa modificación, ¿no? A Fíjate futuro. que precisamente he estado leyendo al respecto porque ahora, si ustedes checan algunas revistas para enviar artículos, ya se encuentra todo esto de la última modificación. A mí me parece que es una modificación pertinente, pero que tiene que ver además con el tipo de gobierno que tenemos ahora. Y es lo que mencionaba al principio, ¿no?
cada uno de los gobiernos que llegan a nuestro país tienen una filosofía, una ideología, y entonces a partir de eso es que comenzamos a trabajar. Habría que mencionar que es importante ver, bueno, en este caso que es Morena, ¿no? Que se encuentra en el poder, que también es una escuela joven, ¿no? O sea, un partido joven, ideológicamente hablando es algo joven, pero algo que ha rescatado este gobierno me parece que es un poco más hacia las ciencias sociales, hacia la filosofía, no es más lo que se pensaba al inicio, bueno, igual y vamos a tener otro tipo de materias en las escuelas primarias para formar a futuros, bueno, ¿cómo podríamos decir? A futuros ciudadanos que se preocupen más por, me parece a mí que son temas que tienen que ver con colaboración y con estas evaluaciones continuas para ver si es como un monitoreo, ¿saben? De si el proceso de enseñanza-aprendizaje se está logrando. A mí me parece que es objetivo, pero tendríamos que pensar cómo es que lo estamos echando a andar. Porque en realidad, si ven todos estos cursos y esas capacitaciones que ha habido en el último año, que yo he visto a partir de algunos estudiantes o en redes sociales que dicen, bueno, es que esto parece ser un caos porque no hay una organización tal cual. Me parece que tendría que haber una organización central a partir de secretaría porque el modelo es bueno. Ujú. Solo que hay cosas que a veces no consideramos cuando estamos echando a andar estos proyectos y son las desigualdades regionales. Entonces, queremos echar a andar el mismo proyecto en Chihuahua y en Chiapas cuando somos totalmente distintos y entonces me parece que de manera general ese es un problema. Entonces, tal vez deberíamos hacer análisis regional. Bueno, esto es lo que yo tengo en mi sector educativo y esto es lo que puedo hacer con este plan de mejora continua. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo tomar y qué es lo que puedo echar a andar? Vamos a hablar de algo que no tiene que ver con el programa directamente, pero que al final de cuentas me parece que ejemplifica muy bien. Cuando hubo inclusión de tecnologías de la información y la comunicación, que te enviaban las computadoras a tu centro, y voy a hablar del caso chiapaneco, teníamos las computadoras, pero había lugares que no tenían energía eléctrica. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? O sea, entonces decir, bueno, a ver, en esta región vamos a trabajar tal cosa para luego ir con el siguiente paso, ¿no? Que trata de hacerse de manera homogénea cuando no tenemos las mismas condiciones de contexto. El contexto es fundamental, sobre todo porque tenemos un país enorme y entonces en un país enorme y tan desigual no podemos actuar de la misma forma. Entonces, volviendo a lo que tú mencionas, sí, a mí me parece que está muy bien las modificaciones que se han hecho, son, si les digo, si las vemos son altamente pertinentes. El problema que tenemos es que no todos los espacios son iguales. Entonces, echar a andar un proyecto igual en todo el país, a mí me parece que es difícil. Siempre analizar desde la región es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque entonces nosotros como investigadores regionales podemos o sea, es más, creo que deberían echar un vistazo a las investigaciones que nosotros hacemos y decir, miren, este es el problema que tenemos aquí. Entonces, a partir de esto, mejorar estos espacios y que no nos suceda como este ejemplo. Les digo, es un ejemplo que seguramente todos van a decir, sí, yo conozco a alguien a donde le llevaron una computadora y no había electricidad. Ajá. O sea, el proyecto es bueno, pero primero habría que checar las condiciones. Y esa es una recomendación que siempre hago y que también cuando estamos haciendo investigación, cuando doy clases de investigación, siempre menciono que el contexto es fundamental, ¿no? Nosotros somos esos portadores de la voz de aquellos que viven ante estas desigualdades o de estos problemas que tenemos. Entonces, para los que están aquí de IPEC, bueno, o que están estudiando, el contexto es básico, siempre, siempre, siempre que estamos haciendo el trabajo de investigación. Entonces, es lo que te puedo decir acerca de este nuevo programa. Suena muy bien, habría que ver cómo lo echamos a andar en todo el país, que sea lo más, pues, homogéneo posible, que sí cubra las necesidades, ¿no? De cada uno de los espacios. Claro, claro, definitivo que pues todavía falta mucho, ¿no? Por hacer y por ver en cuanto a la implicación ya de poner en práctica esto que ya está en papel. Muy bien, y efectivamente, pues se trata de un proceso largo, ¿no? O sea, como lo que tú ahorita nos estuviste planteando de cómo esta situación
incremento de la presencia de las mujeres tanto en docencia como investigación, pues ha requerido de algo de tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias por responderme. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No sé, en el Face, ¿cómo andamos, Lenia? Por acá tenemos, bueno, otro comentario de Alfredo Ávila que dice, como padres de familia, tenemos que enseñar con el ejemplo a nuestras hijas que los hombres debemos y podemos hacer trabajos en el hogar. Y aquí en el chat del Zoom, Lisette Valderrama bueno, dice, gracias por los datos tan importantes que comparten y sobre todo por ser inspiración para las que empezamos en estos espacios de investigación y saber que sí se puede a pesar de tantas barreras. José Roque, pues agradece el espacio, igual que Alejandra y él. Pues muchas gracias. Y sí, sí se puede. Entonces, también ahorita que mencionas a Alfredo, te mando un abrazote, ya sé quién eres. Alejandra también, para ti. Pues supongo yo Muy que bien. Pues no sé si haya alguna otra participación. Un Bien. poco a propósito de este comentario de Liz, pues preguntarle a Gabriela, ¿qué decirle a las jóvenes investigadoras respecto a qué van a encontrar si avanzan por este camino? mira, creo que es un camino difícil. Me parece que sí estamos en total desventaja, pero al final de cuentas sí se puede. Creo firmemente, además que la educación siempre es un medio para lograrlo, ¿no? El estarse preparando. Sobre todo eso, creo que las personas que nos dedicamos a esto, al final de cuentas la investigación es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que además es desgastante y que sabemos que tenemos que sacrificar unas cosas. En general, ¿no? Pero supongo que más nosotras. Espacios con nuestras familias, espacios con los espacios sociales, los espacios con los amigos. A veces he llegado a pensar que es un camino un poco solitario, en el sentido que para poder producir un artículo, por ejemplo, pues sí tenemos que encerrarnos a leer, o sea, tenemos que estar actualizados. No podemos escribir un artículo si no sabemos bien sobre el tema, ¿no? Sobre todas estas actualizaciones que han habido. Por eso, cada uno de nosotros como investigadores tenemos una línea de investigación donde nos estamos especializando. Ujú. El que seas investigador no quiere decir que sepas de todo o que sepas todo a profundidad. Sabemos un poquito de cada cosa, ¿no? Y a mí me parece que dentro de las investigaciones siempre considerar cuestiones que tienen que ver con el contexto económicas, sociales, políticas, culturales, es parte de esto. Entonces, tenemos que estar actualizándonos. Ahora, a propósito de la pandemia, que tuvimos que hacer toda esta transición, digámoslo así, forzada a las tecnologías de la información y la comunicación, a mí me parece que por ahí pues podemos ver además pues estas fracturas que tenemos en el sistema educativo, ¿no? Y que tuvimos que trabajar extra y demás. Bueno, algo así es la vida del investigador. Nada más que nosotros lo elegimos solitos, ¿no? O solitas. Entonces, es un estilo de vida súper desgastante, pero también da mucha satisfacción. A mí en lo particular es algo que me encanta, hacer investigación es algo que me gusta. Lo tuve muy claro desde niña, además. Siempre me propuse que, no sé, yo recuerdo en secundaria preparatoria y decía, bueno, pude ser doctora a los 30 y lo logré. Entonces me puse como esa meta. Creo que eso es importante. A veces tenemos metas y las dejamos a mitad del camino. Creo yo que con pasos cortos pero firmes, lo vamos logrando. Entonces, sí, decirles eso, ¿no? Es difícil, es les digo, es una cuestión de elección, pero es algo muy satisfactorio, la verdad. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta de la investigación es que vamos encontrándonos con otras personas que están haciendo lo mismo,
que te entienden, que tienen el mismo desgaste, pero que también tienen la misma pasión por hacer ciencia. Simplemente acá yo sé que ya me voy con ustedes de amigas, además, ¿no? Hemos estado colaborando. Es más, cuando se hicieron estas reuniones para las charlas, en general éramos mujeres. Bueno, de las reuniones que yo estuve entrando, 2 hombres, 7 mujeres, ajá. Entonces, el diálogo fluía muy bien. Entonces, creo que además de eso, que es desgastante, sí encuentras a personas maravillosas y creo que eso vale mucho la pena, ¿no? Todas estas redes de colaboración que uno va teniendo y que a veces cuando uno se siente en el desgaste total o en el bloqueo, porque a veces sí nos da ese bloqueo de que no puedo escribir, yo les prometo que siempre hay alguien que te dice, mira, tú puedes, tengo tal material, o que te dice, yo estoy igual. Y entonces es como esta red de apoyo. Y aquí sí voy a mencionar a Sandra, que además con Sandra siempre es mi paño de lágrimas, y a quien siempre acudo y que siempre sabe qué decirme. Entonces, es difícil, pero uno encuentra siempre a gente maravillosa. Es lo único que puedo decirles, ¿no? Y que espero que se animen a hacer investigación también, es muy bonito. Ah, y sobre todo dar cuenta, ¿no? Creo yo que en el caso, hablando ahorita sobre los estudiantes que están en IPEC, ¿no? No sirve de nada que hagan el doctorado si no van a dar cuenta de algo que está sucediendo en el espacio donde ustedes están. Nosotros tenemos esta obligación con la sociedad para dar cuenta de lo que está sucediendo. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo hacemos? A través de las ponencias, a través de los artículos científicos o de divulgación científica, a través de las tesis que hacen. Entonces, pues la única recomendación que les puedo hacer es elijan un tema de tesis que amen, porque a veces nos llega a cansar. Y si es algo que amas y te cansa, imagínense algo que no les gusta. Creo que la clave es eso, investigar algo que me apasiona y algo donde yo puedo entrar a campo, pues, o sea, que soy cercana a ese tema de investigación. Y entonces, así es como comenzamos a generar estas líneas de investigación y a volvernos, pues, básicamente expertos pues, en un área determinada. ¿Sale? Eso sería todo. Muy bien, Gabriela. Perfecto. Y sí, tienes toda la razón, pues se trata de una actividad que tiene su lado, eh, pues que tienes que hacer solo y de manera personal, pero también tiene su lado colectivo y social, que de hecho eso es lo que, de eso se trata, ¿no? De que tenga ese valor social precisamente. Al Muy final bien. de todo, la ciencia es eso, hacerlo en colectivo. Ujú. De nada nos sirve hacerlo solo. Sí, el camino parece ser solitario, pero luego comenzamos a encontrarnos a personas que hacen lo mismo que nosotros, que trabajan los mismos temas que nosotros, y entonces hacemos comunidad científica y me parece que puede llegar a costar algunos años, pero una vez que comienza a consolidarse es maravilloso realmente. Entonces, ese sería el consejo. Sí se puede y sí se hacen comunidades muy bonitas. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Queda el espacio para ver si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Mientras se animan, leo otro del chat del Facebook. Lorena Flores pregunta, ¿cómo visualizas el papel femenino en las áreas de ciencia y tecnología en este siglo que está comenzando? Porque hoy por hoy no hay un porcentaje importante de mujeres en estas áreas. ¿Seguirá todavía dominando el pensamiento patriarcal en ellas o será otro fenómeno social el que permea la inclusión de mujeres en estas áreas? Esa es una excelente pregunta. Entre los datos que estuve buscando, eh, decía que en ciencias duras, ajá, por cada 100 investigadores, o sea, hombres, o bueno, investigadores en total, una solamente es mujer de ciencias duras. He tenido contactos, amigas que vienen de ciencias exactas. ¿Y saben qué ha pasado? Que se han ido a las ciencias sociales, que sí estudian ingeniería y que al final de cuentas, a mí me parece que la formación en el posgrado tiene mucho que ver. Bueno, sí tenemos nuestra formación inicial, que es la de licenciatura, pero si nosotros ingresamos a un posgrado, por ejemplo, pedagogía crítica, no sé, estudios regionales, que es el que yo hice, me parece que
ha habido este brinco o este salto hacia las ciencias sociales, es decir, bueno, voy a explicar un fenómeno cuantitativamente, pero es social. Eso es lo que yo he notado, fíjense, con las investigadoras, con algunas amigas, ¿no?, que tengo, que vienen de ciencias duras y que al final de cuentas comienzan a hacer un posgrado que tiene que ver con ciencias sociales y entonces dicen, puedo ahora con las herramientas que yo obtuve, no sé, de la ingeniería, eh, puedo hacer análisis social cuantitativo. Entonces creo que pudiera ser que no todas se dediquen a, bueno, voy a ingresar a esta área, ¿no?, que es la de ciencias exactas, sino más bien, en el caso del Sistema Nacional, tenemos la oportunidad de movernos a las áreas donde yo hago investigación. Ujú. Por ejemplo, si yo hago investigación social cuantitativa, pues ¿por qué me voy a evaluar en ciencias exactas? ¿No? Voy y me evalúo en ciencias sociales o humanidades. Entonces, eso es lo que yo he notado. A mí me parece que no es que esté tanto ya el pensamiento patriarcal ahí, que probablemente sí, pero por lo menos de las amigas que yo conozco han hecho ese salto. Entonces, puede que ese fenómeno es el que esté sucediendo. Además, sí, son menos las mujeres que ingresan a esta área, pero también ya se van ganando más espacios, porque antes era predominante el papel masculino en estas áreas, y ahora no, ahora ya vemos a muchas más investigadoras o muchas más estudiantes, mujeres que ingresan a ingenierías y también que ingresan al Sistema Nacional en estas primeras áreas que son las de ciencias exactas. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir con base en mi experiencia con las personas que conozco que han hecho esto, ¿sale? No sé en general cómo esté funcionando, pero son con algunas amigas. Muy bien, gracias por esta respuesta también, Gabriela. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí en el chat, aquí también tenemos algunos comentarios, ¿verdad, Lenia? Aquí en Zoom. Sí, bueno, no sé, a ver, no sé si ya había dicho que José Roque, bueno, dice gracias por compartir y felicidades, igual que Mónica. Y también Karen, gracias y le encantaría intentarlo. Supongo que eh, eh, incursionar en la investigación. Investigación. Ujú, sí. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, pues Parece ve- que tenemos por parece que acá otro. sí. Adelante. Permítame. No, esto, perdón, me confundí. Sí, ya lo había mencionado. Ya lo has mencionado. Muy bien, Lenia. Perfecto. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Gabriela. Pues creo que no. En realidad estoy muy agradecida con ustedes, con la invitación. Ya les he dicho que me encanta estar en IPEC, formar parte de IPEC. Y la verdad es que me pareció fantástico, ¿no?, esto que han realizado, estas charlas. Ojalá fueran continuas, que creo que esa es la idea, ¿no? Estarlas haciendo de manera continua. Me parece fundamental, sobre todo porque así también los estudiantes pueden conocer nuestras líneas de investigación, pueden acercarse a nosotros para que podamos ayudarlos con sus tesis. Y la idea a mí me pareció fantástica. De verdad, yo estoy muy agradecida. Me parece que ha sido tiempo, pues bonito, ha sido una charla linda y pues creo que solamente eso. Muchas gracias de verdad y también agradecer todas estas brechas que se rompen a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, porque pues gracias a ellos que ahora estamos en esta pues en esta conversación y estamos en diferentes partes del país. Eso me encanta además. Muchas gracias de verdad. Espero que les haya gustado la charla.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Gabriela, y sobre todo pues por compartir con nosotros estos datos que tú estuviste indagando y que mira, pues nos han dado para pensar mucho y también para impulsarnos a continuar pues en este mundo académico. Mil gracias y muchísimas gracias también a todas las participantes, a todos los participantes, los asistentes, las asistentes que están aquí. Gracias, Lenia, también por estar al pendiente aquí de lo tecnológico. Y pues nos vemos mañana con la siguiente plática. A las 10 de la mañana vamos a estar también por ahí con una charla más. Esperamos que podamos vernos nuevamente a través de esta plataforma. Que pasen muy buenas noches. Un aplauso. Un aplauso.